Hola a todos, bienvenidos a Zona Inter, un espacio donde nos reunimos de distintas carreras a platicar. El día de hoy les vamos a hablar acerca del pensamiento crítico y las redes sociales. Yo soy Vanessa y mis compañeros son Mariela, Alejandra, Lupita y René. Muy bien, vamos a dar comienzo. Bueno, podemos abarcar el pensamiento crítico basándolo como en los adolescentes y las redes sociales. Por ejemplo, la comparación social, ¿no? Podemos empezar viéndolo desde la popularidad, ¿no? Que es un tema muy concurrido ahorita en los adolescentes y más en las personas como de 15 a 18, 20 años, ya que pues obviamente las redes sociales influyen mucho en querer ser popular, lo que está de moda, en qué es lo que ven en las redes y qué es la realidad de los influencers a veces también, que es en lo que mayormente se basan ellos. Y obviamente esto se puede reflejar de diferentes maneras, como en el tipo de vida. Por ejemplo, hay una tendencia muy popular que se llama old money, como es un tipo de vestimenta, un tipo de vida, que realmente hay muchos influencers que lo han metido demasiado y los adolescentes lo han seguido durante mucho tiempo, ya que se basa en aparentar tener una vida lujosa o vestir de manera lujosa en estos casos, que realmente pues siguen, pero pues realmente no es así. O sea, es más que nada un estándar social y económico que pues que ponen ahí a pie a que lo sigan. Entonces pues realmente el pensamiento crítico abarca de esta manera, como en este tipo de cosas en la vida de los jóvenes y también en las redes sociales, pues que es lo que más influye en ellos. Sí, principalmente porque hoy en día todos tenemos acceso a las redes sociales, a veces desde muy pequeños, ya desde los 11, 12 años, los niños ya tienen sus cuentas y entonces ahí, como comentaba Ale, se encuentran con muchos influencers que comparten un estilo de vida que ellos quieren tener, se vuelven como un modelo a seguir. Entonces, justamente el pensamiento crítico tiene el fin de que podamos pensar y reconocer cuál es la realidad y qué no lo es. Hay que recordar que todos tenemos problemas, todos podemos estar pasando por un momento difícil y eso tal vez no lo expresamos en las redes sociales o no lo compartimos por esos medios, pero es una realidad que tenemos y es importante saber diferenciar la realidad de lo ficticio o de lo que quisiéramos que fuera. Ok, y el pensamiento crítico entra pues aquí, o sea, que es analizar pues nuestras fotos, las publicaciones, de lo que nosotros aparentamos ser a lo que realmente es. También es cierto que ciertas personas pasan mucho tiempo en cualquier plataforma y el algoritmo es pues muy importante en ese aspecto. Pues yo creo que, o sea, muchas personas intentan aparentar algo que no son, o sea, por eso es por las redes sociales y de igual forma los niños intentan tener ese tipo de vida que ven de los influencers. Como le comentaba René, existe esta parte del algoritmo y entonces las redes nos muestran lo que a nosotros nos interesa, dependiendo de lo que busquemos, de a lo que le demos like, lo que guardemos, lo que compartimos. Es toda la información que nos va apareciendo en las redes sociales y aquí es donde podría entrar la parte de los sesgos, porque no sabemos o no podemos conocer más de lo que ya a nosotros nos interesa y es una parte importante porque también puede afectar eso nuestro juicio o nuestra realidad, porque solo consumimos información de lo que nosotros creemos que está bien o de lo que creemos que es pues sí, tal cual correcto y no sabemos bien de otras opiniones o si hay otra opinión pues pensamos que está mal aunque tengan buenos argumentos, pero como no se relaciona con lo que nosotros pensamos, pues ya es algo que no nos convence. Bueno, y continuando con lo que dijo Vane, pues realmente sí es cierto que todo se vuelve a base a lo que nos interesa en un punto en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ocupando aplicaciones que son de entretenimiento, pues que ahorita son muy conocidas, realmente
todo se hace conforme a los, por ejemplo, a los influencers que ves, al contenido que llegas a ver, y obviamente eso influye demasiado pues a que des a pie a no tener más información de otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestro pensamiento crítico en las redes sociales? Lo primero es reconociendo los sesgos, y ahí ya tenemos un paso enorme. Y segundo, cuestionando las fuentes, o sea, como quién lo dice, con qué intención y qué evidencia tiene. Y pues otra es escuchando activamente a quien piensa distinto. Porque al final el pensamiento crítico no se trata de tener la razón, sino de buscarla. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy estamos en Zona Inter. Mi nombre es Ana. Grecia. Yael y yo soy Juan. Y hoy les hablaremos sobre un tema muy importante en la educación, que es el pensamiento crítico y su impacto en el aprendizaje. Bueno, para empezar, obviamente tenemos que definir un poco qué es el pensamiento crítico. Obviamente hemos escuchado este concepto mucho obviamente en el ámbito escolar, y pues es en lo que nos vamos a centrar hoy, que es pues obviamente la capacidad que tenemos nosotros para poder tener comprender las cosas y aún así poder deducirlas así como nosotros las percibimos, no únicamente basándonos en lo que nos dicen, o por ejemplo en un sitio web que busquemos algún tipo de información, sino que nosotros podamos dar a conocer lo que realmente conocemos, y no solamente, o sea, guiarnos por fuentes externas, sino también nosotros deducir y analizar las cosas. Claro, y pues bueno, aquí es donde influye mucho también. Estamos hablando de que actualmente dentro de la educación estamos teniendo un impacto por medio de las redes sociales que nos está haciendo pues cambiar muchas cosas que ya estaban pues como puestas ahí, y sabes, y ahora ya se están tratando de adaptar a nuevas pues a los nuevos tiempos, y muchas de estas cosas son cómo es que la inteligencia artificial está afectando el pensamiento crítico de las personas. Porque yo siento que pues los alumnos muchas veces ya están basándose básicamente en lo primero que escuchan, ¿no? Sí. Ya no están analizando ni están pues eso, creando su propio criterio para después pues formar lo que es su educación, sino que ya más bien estamos cayendo en repetir lo que nos han dicho. Y pues simplemente pues sí, yo creo que eso es algo que se debería pues de tomar mucho en cuenta, porque pues al final digo, es nuestro futuro, y pues si lo estamos moldeando de tal manera que todo lo que hacemos nos lo dicen tal como es, pues al final ya no Hay innovación. ya no hay innovación, claro. Sí. Ya no hay innovación, exacto. Bueno, y también creo que nos ayuda a tomar decisiones reflexivas, y al igual que cuando hacemos alguna investigación, pues hay que saber de dónde proviene esa información y si esa información pues es verídica, ¿no? Porque solemos estar a veces investigando y creemos, bueno, creo que esta información es la que vamos a tomar, pero no nos preguntamos si es real, Sí, claro. quién nos las proporciona, y si todo lo que estamos leyendo o informando pues es un hecho pues igual, ¿no? Real. Verídico, claro. Exacto, ya que la información que a veces solemos tener pues tiene muchas falacias, y de alguna manera consideramos que ya no tenemos un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque pues ya no nos ponemos a reflexionar si de alguna manera pues eso nos ayuda de alguna cierta manera a lo que estamos realmente investigando, o simplemente pues es algo que decimos, Sí, pues claro. es que creo que porque Juan nos los dijo, pues es real, ¿no? O Sí, porque no. ya él me lo dijo. Entonces suele pasar mucho también en el ambiente pues tanto laboral como educativo, y de algunas otras cosas que tendríamos que sí saber de dónde es la fuente confiable, Sí, ¿no? bueno, y es que Eso pasa mucho con ChatGPT, ¿no? Efectivamente. Que pensamos que lo que dice la IA pues es la verdad, y ya no nos tomamos el tiempo Sí. pues de pensar críticamente. Y es que sobre todo es eso, no es tan popular que nos digan, ¿sabes qué? Estas son las fuentes confiables, sino que básicamente nos dicen, esto es lo más fácil, lo que te va a botar más rápido la información, en lugar de que nos dijeran, estos son los lugares más confiables. Esas páginas existen, pero son mucho menos populares, y
y muy poca gente las conoce. Por ejemplo, uno que va a hacer, no sé, una investigación científica, pues no se puede basar en lo primero que encuentra, sino que hay sitios específicamente que te brindan información extraída de libros o de investigaciones mucho más, pues más sustentadas, ¿no? Sí, más Claro, sustentadas, que pues básicamente lo primero que te sale, que es pues chat, ¿no? Claro, y aparte considero que ya no promovemos de alguna manera la reflexión y solamente nos basamos en cosas que pues podríamos adentrarnos más, ¿no? Pero pues a veces ya es nuestra pereza el quedarnos con lo que nos indican, o de alguna manera, pues porque ya me arrojó esta información, pues yo no tengo por qué buscar, entonces ya no hay digamos que un criterio propio, creo yo. Sí, y sobre todo, pues, bueno, te lo enseñan en la escuela, pero muchas veces el problema es que no le damos la importancia que es, ¿no? Muchas veces dices, estoy en clase y pues ya, lo que me dijeron, sí, sale. Pero bueno, pues, no sé cómo les gustaría concluir esto, básicamente. Pues en conclusión podemos ver que el pensamiento crítico es clave en todos los aspectos de la vida, pero especialmente en la educación, porque nos ayuda a comprender la verdad. Y no solo se trata de memorizar la información, sino comprenderla y pues aprender bien, que de eso se trata. Pues esperemos que les haya interesado esta charla y pues deseamos que tengamos un pensamiento crítico todos. Y un criterio propio. Hola, muy buenos días. Estamos en la zona Inter. Nosotros somos el equipo azul. Y aquí su servidor Diego. Estoy con mi equipo que son Antonella, Rodrigo, Cristian, Jalil. Y bueno, hoy les vamos a hablar sobre lo que son estrategias metacognitivas y autorregulación. Bueno, primero que nada, ¿qué son las estrategias metacognitivas? Las estrategias metacognitivas se refieren a pensar sobre el propio pensamiento. Es la capacidad que tenemos para planificar, supervisar y evaluar nuestro proceso de aprendizaje. Estas estrategias permiten ser más que nada hacernos conscientes cómo aprendemos, identificar qué entendemos y pues obviamente ajustarnos la manera en la que estudiamos y resolvemos problemas. No sé, ¿alguno de ustedes cómo resuelves tú tus Por ejemplo, problemas? cuando tengo un examen, planifico mi estudio, hago una lista de los temas, decido con qué materiales voy a repasar y organizo mi tiempo para no dejar todo al final. No sé si alguien más haga lo mismo. También pues es organizarse entre planes y formas de estudio para ver si sirven o no pueden servir. Bueno, en mi caso yo, cuando tengo que ocupar el proceso de metacognición, por lo general es cuando tengo que realizar un plano. Estudio arquitectura y cuando tengo que realizar un plano, tengo la idea, la plasmo a papel y en ese momento es cuando vuelvo a pensar en si es que funciona, si es que es útil, si me gusta y qué es lo que puedo mejorar. Y de eso se trata el proceso de la metacognición, de volver a dar un paso atrás y repetir errores, ¿no? Exactamente. Como analizar tus errores que vas teniendo. Analizar los errores que van teniendo, claro, pues en un problema analizas lo que hiciste mal, pues das un paso atrás, como dijo mi compañero, y pues repites el proceso en base a los aciertos, a los errores, y continúas, ¿no? Exactamente, con el propósito de mejorar. Exacto. Sí, claro. No, y aparte, obviamente también lo que son las estrategias de autorregulación, ya que pues obviamente en los problemas, pues obviamente no vamos a reaccionar como la primera emoción que tengamos, ¿no? Obviamente tenemos que autorregular las motivaciones y todo claro, eso. Obviamente ser conscientes primero que nada y pues de lo que está sucediendo, del error que tenemos y pues obviamente ya después de eso pues como darnos como que esta motivación o como este apoyo emocional, ¿no? Para que también no sea tan pesado. Y pues no sé, otra opinión que tengan ustedes. Sí, porque es para tomar los sentimientos antes de tomar una acción, porque no lo podemos tomar enojados. Exacto. Tu conducta, ¿qué conducta empleas, no? Sí. Claro, va a tener como muchas repercusiones. Repercusiones si lo tomas sí. así. Si lo tomas mal, pues sí puedes llevar todo a la basura, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Apenas vi que hace no mucho fue que se descubrió que también los animales pueden llegar a tener el proceso de la metacognición. Más que nada en roedores o
o en primates. De planificar todo eso. Ajá, sí. ¿Por qué? Por su aprendizaje, o su método de aprendizaje, ¿no? Sí, como que de alguna manera es que... Aprenden de los errores. Ajá, sí, no sé, es muy curioso que apenas lo leí. Sí, yo leí de hecho de que los humanos generalmente somos de los únicos casi, de que cometemos errores y seguimos cometiendo los mismos errores, pero los animales cometen un error y de ahí no lo vuelven a cometer nunca más. Y aparte, sobre todo esto, pues obviamente hay que evaluar estos tipos de errores, ¿no? Como que ir reflexionando de todo esto y pues aparte como ya lo han mencionado, que es muy fundamental identificar estos errores y pues en pensar en cómo mejorar como en futuras, no sé, problemáticas o pues para no volverse a tropezar con la misma piedra en este caso. Sí. Entonces, pues esto para lo que es la metacognición, pues obviamente es muy importante y pues también para como autorregulación, ¿no? Porque pues obviamente los humanos somos conscientes de nuestras emociones, somos conscientes de lo que hacemos cuando hay un problema. Entonces pues es de suma importancia mantener esta autorregulación controlando la situación en todo momento. Sí. ¿Saben qué? O sea, es curioso pensar que, o sea, usamos este proceso a diario, no de la misma magnitud que como de planificar y todo eso. Sí, bueno, más que nada del ámbito académico profesional, sí. Sino que también lo usamos para tomar decisiones muy cotidianas, como puede ser llegar a decidir, no sé, qué vamos a comer. Ajá, sí. Ok, y pues tú, Antonella, ¿tú qué piensas? O sea, ¿cuándo tienes errores? ¿Cuándo sientes que debes de tener como más y mayor autorregulación? Pues más que nada en mi deporte siento yo, porque, sí, obvio, porque tengo que aprender de mis errores y no llegar a frustrarme dentro del juego y mientras entreno, porque pues, si no. No te agarras. Sí, Sí, es un método de aprendizaje muy interesante que al menos yo no lo conocía hasta hace un par de semanas que lo vimos en la clase. Sí, no. Pero que entiendo que es muy importante para sobrellevar el día a día. Y por ejemplo, para planificar, no sé, un estudio, un examen, ¿ustedes qué harían? Pues sería plantear diferentes planes de estudios, de leer, hacer cosas prácticas o teóricas. Ya sin ninguna de esas te funciona, las vas descartando y ves cuál te va yendo mejor. ¿Cuál va funcionando sí, más? O sea, y también como que todos estamos de acuerdo en el que pues obviamente en lo que es la metacognición lo ocupábamos como inconscientemente, ¿no? Sí, o sea, no sabíamos que como tal se llamaba metacognición, no sabíamos que pues, era eso. Pero lo ocupábamos. Pero lo ocupábamos, sí. O sea, lo ocupamos en nuestra vida cotidiana también, en muchas ocasiones, al momento de hacer deporte, al momento de hacer una tarea, al momento de hacer acciones básicas, de los exámenes, de analizar algo, o sea, como que está ligado a todo, o sea, la verdad como que se va de mucho de la mano con lo que es esto tipo como de pues pensamientos, de emociones, porque pues, si lo analizamos de una manera profunda, pues, todo se lleva de la mano, es una cadena, o sea, tu pensamiento pues, solamente genera una emoción y obviamente esta emoción pues genera una reacción, entonces pues es como que tener como muy involucrado esto, ¿no? Sí, es un tema muy interesante. No sé si quieren agregar algo más. Pues unas conclusiones, ¿no? Ya vamos a este apartado de las conclusiones. Antes de la conclusión, no sabes, un dato que me aprendí que a lo mejor te diría. Bueno, que el término metacognición fue acuñado por John Flavel en 1900. Fue acuñado por John Flavel, exactamente, en la década de 1970, y entonces es un concepto relativamente nuevo para el ámbito de la psicología. Bueno, sí, afecta en las áreas de psicología. Bueno, por ejemplo, a nosotros pues no lo veríamos como tal, porque, bueno, nosotros estudiamos biotecnología. ¿Ustedes qué estudian? Yo estudio arquitectura. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, sí. Nosotros tres, biotecnología. Pero como tal eso pues no, bueno, como tal no lo veríamos en nuestra carrera, ¿sí, no? Sí, claro. Porque pues no tiene mucho que ver un proceso microorgánico contra pues un proceso psicológico, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero pues bueno, ya
Ahora sí que vamos ya a lo que son las conclusiones. Pues no tú sé. qué entenderías más o menos por metacognición. Pues yo lo que ahorita he platicado, o sea que ya llevamos y analizándolo bien, pues yo tengo analizado que pues la verdad es algo muy fundamental para el apartado de lo que es el ser humano, que obviamente nosotros necesitamos este tipo de análisis y de reflexión y de autorregulación para poder vivir correctamente, para no cometer errores, para no estancarnos, para no salir como que de los límites, ¿no? O sea, como que obviamente un niño no va a reaccionar igual que un adulto, que un adolescente. O sea, de hecho, sí, el proceso de la metacognición es más fundamental en la niñez que en la adultez. Entonces, pues como en estas partes, pues obviamente no tienen como la misma reacción, la misma autorregulación y así, porque a lo mejor un niño, pues algunas cosas en las que, pues a ti, no sé, cosas que no te den miedo y así, pues cómo se regula un niño. Sí. Un niño es muy diferente, ¿no? Hasta la autorregulación, ¿cómo controlaría? No sé, a mi hermano, por ejemplo, tiene 7 años, no le gusta algo, se pone a chillar o se pone a gritar. Claro. Nosotros no nos gusta algo, hacemos eso y nos van a ver como locos, ¿no? Pues claro. Y bueno, ¿alguien más? Pues a lo mejor quieran dar una pequeña, bueno, aparte de esa, algunos de sus compañeros, una pequeña conclusión sobre lo que para ellos significa o es el tema. ¿Qué sientes que fue la metacognición? Pues a ver, como dijo mi compañero, pero tendríamos que ponernos a pensar cómo reacciona diferente persona también. Okay. Porque obviamente uno reacciona diferente, tú puedes reaccionar diferente. Sí. Todos no lo toman igual. Sería una definición diferente para todos, como Claro. lo quieran agarrar. Para mí, mi pequeña conclusión sería que el tema de la metacognición es muy, como dice mi compañero, es fundamental y pues que como tal, él mismo lo dijo, no estábamos, o no sé si fuiste tú, pero uno de los dijo que no estábamos como tal conscientes de que así se llamaba y que existía como este término y esta investigación. Y es muy interesante y creo que para mi día a día seguiré intentando utilizar este tipo de método. Pues para planificar, o sea, de todo. Retroalimentación casi sería, ¿no? Ajá, en las pocas palabras es como pensar sobre tu propio pensamiento previo. A mí me gusta verlo como si fuera, como si tu propia mente tuviera un espejo, entonces ve tu pensamiento previo y lo analiza en base a eso. Claro. Y pues bueno, ¿algo más? Yo ya nada más. Creo que es todo, ¿no? Pues bueno, eso fue todo de nuestra parte y pues esperemos que les haya gustado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Inter. Yo soy Diego y pues este va a ser un espacio donde vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo y la lectura crítica. Por favor, Constanza. Hola, yo soy Constanza y bueno, el desarrollo crítico pues nos referimos a que son nuestras capacidades, a la evolución de nuestras capacidades mentales, cómo aprendemos y cómo nos desarrollamos, así también cómo razonamos y cómo resolvemos problemas. Esto pues es como dependiendo de los estímulos que recibimos pues día a día, de las experiencias que vivimos y también de nuestra capacidad de cuestionar pues diferentes situaciones. Y pues en la lectura crítica pues no se trata de leer solamente, sino también como de interactuar con el texto y de preguntarse qué hay detrás de lo que nos dice y con qué intención se dice. Así es, Constanza, el desarrollo crítico está detrás de todo aprendizaje profundo, como por ejemplo podemos definirlo como la capacidad de presentar o percibir momentos y evaluar y sintetizar la información en forma ordenada, como por ejemplo por qué de la idea o por qué la intención o por qué el realizar cierto acto, decir ciertas palabras, analizar desde cierto punto a profundidad.
Ok, bueno, ahora vamos a ponerlo pues en, ¿cómo se llama? Se podría decir un ejemplo práctico. O sea, si en redes sociales encontramos como, no sé, investigación encuentra que los videojuegos generan violencia en jóvenes. O sea, si lo encontramos así y lo repetimos brevemente es como de que, lo compartimos y ya. Pero si lo ponemos como más atención y lo preguntamos como de, ¿qué estudio es este? O sea, de qué metodología usaron, quién lo financió, o sea, como que más lo enfocamos más en el tema práctico, o sea, como más de memoria y así, más lo empezamos a razonar y a razonar pues toma más sentido. O sea, y no solo se aplica en las redes sociales, sino también en lo académico, en demasiados ámbitos se llega a aplicar también en esto. Así que pues... Sí, no, justamente por eso hay como que aprender a discriminar la información, porque pues no es lo mismo que pues simplemente agarres la primera fuente que te aparece en Google y digas, pues es que esta fuente de información es confiable. Pues no, o sea, la verdad es que hay que investigar diferentes fuentes de información y esto mismo hace que tú generes tu propio pensamiento crítico hacia las demás cosas. Digo, o sea, esto en el ámbito académico, pero pues también en el ámbito personal, pues tú mismo te vas dando cuenta de las situaciones de, por ejemplo, de cuando pasa alguna acción o algún suceso en tu vida y empiezas a pensar por qué pasó, qué fue lo que hice, cómo lo hice, por qué me equivoqué o qué hice bien. Entonces como que esto nos ayuda a generar muchísimo pensamiento pues, crítico y pues la lectura también pues, nos va a ayudar esto para identificar los problemas o por lo menos encontrar soluciones más rápidamente y sencillo. Exactamente, Diego. También en este ámbito pueden entrar las conocidas falacias. Estas falacias, como por ejemplo de frases que vienen como la frase de los inmigrantes son inseguridad, los inmigrantes vienen a quitarnos los trabajos. Son mentiras que la gente piensa que son verdad. Su desarrollo, su pensamiento no procesa como debería. No separa la falacia de la verdad. Sí, aparte de esto viene integrado lo que es la ética en el pensamiento crítico, pues como todas las personas merecen respeto, entonces pues sin importar su condición u origen. Asimismo, pues actuar con equidad, sin prejuicios ni favoritismos, y también pues entender que pues nuestras decisiones afectan a los demás y no solo a nosotros. Sí. Perdón. No, sí, es que como lo decimos, todo lo que compartimos y eso pues afecta no solamente a nosotros. Sí, es como que vemos que unos compañeros están compartiendo la misma publicación de una noticia que pues sabemos a lo mejor que es falsa, porque pues mucho no se ha dado cuenta. O sea, también yo he visto que en redes sociales también una vez de que compartías un meme o algo así y luego después se convertía en otro archivo. A todos nos llegó a pasar que de repente estamos compartiendo otra cosa. Y pues en ese ámbito de que empiezas a como que ya no difundir la información, pues ya también ahí empieza el pensamiento crítico, porque pues ya empiezas a cortar ese lazo de que pues todos piensan lo mismo y ya tocas de compartirlo y a lo mejor no lo va a llegar a compañeros que tú tienes agregados y pues no todos ya no lo van a ver igual. Sí, no, también pasaba con las cadenas de WhatsApp, sí. Que te llegaba un mensajote todo largo y que te ponías a leerlo y te asustaba. Y pues bueno, entonces eso sería más o menos todo lo que abordamos el día de hoy sobre el desarrollo del pensamiento crítico y la lectura. Sí, también pues saber que nos ayudan a pues actuar con ética y empatía y responsabilidad. Y bueno, eso fue todo por hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias por verlo y esperemos vernos pronto. Hola, ¿qué tal? Zona Inter, un espacio en donde nos encontramos todos juntos para tratar sobre un tema muy importante. Mi nombre es Denise, estamos mi compañera Sofía, Victoria y Emilio, que pues vamos a tratar un tema súper importante, el cual es el desarrollo cognitivo y cómo se aplica en el aprendizaje. Bueno, explicando un poquito cómo de lo que se va a tratar nuestro tema, podemos decir que el pensamiento crítico pues esa es la capacidad que tenemos de analizar, de comparar y argumentar, al igual de evaluar cierta información. Alguna vez, pues no sé si te ha pasado o les ha pasado, amigos, pues que estudiamos algo de memoria y lo estudiamos y al final no entendemos nada. Bueno,
Tal vez no nos faltó tiempo para estudiar, pero sí nos faltó algo que se llama pensamiento crítico. Bueno, como les decía, el pensamiento crítico pues nos sirve para analizar y comparar cierta información. Y el aprendizaje nos sirve, pues no significa como memorizar. Simplemente es comprender la información que estamos, comprender y evaluar la información que estamos recibiendo, pero reflexionar también el por qué es así, el qué pasaría si fuera distinto y pues también cómo se aplica en nuestra vida real, ¿no? Somos estudiantes universitarios. Sí. Y bueno. Así es, el pensamiento crítico no solamente es buscar y quedarnos con lo único que vemos en Google, sino es analizar las evidencias y de ahí ir buscando mejores resultados. Sí, o también como lo que dice TikTok, que luego hay personas que se crean cuentas falsas o así y divulgan información que no es cierta. Pues exacto. Esto tiene un papel esencial en el aprendizaje, porque sin el pensamiento crítico, pues la información solo pasaría por la cabeza y no tendría esto impacto, no aprenderíamos de lo que estamos recibiendo. Pues al igual, pues, o sea, sale rápido. Sí, para entenderlo mejor, pensamos en una situación que podemos tener en la vida cotidiana, sin pensamiento crítico, la información, por ejemplo, cuando estudiamos por un examen tenemos dos opciones, es o memorizarlo como robots, o podemos comprender realmente lo que estamos investigando y hacernos las preguntas de que, ¿por qué pasa esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se relaciona con lo que ya sé? Y cuando hacemos esto, nuestro cerebro crea conexiones y no solo aprendemos de una forma mejor. Además, el pensamiento crítico nos ayuda a distinguir entre la información real y la falsa. Porque en algunos estamos en tiempos en donde cualquiera puede divulgar un dato científico en internet con fondo rosa y con glitter. Además estamos con Wikipedia, que Wikipedia cualquiera puede editar la información que hay, pues no es la verdad. Sí, claro. Bueno, y tendríamos que ponernos a analizar realmente la importancia del pensamiento crítico o cómo el pensamiento crítico nos puede favorecer. Yo creo o considero que el pensamiento crítico pues favorece nuestra autonomía. ¿Por qué? Pues porque nos da creatividad y nos ayuda a saber, a tener algo que se llama toma de decisiones. Y pues justo, pues la universidad, o sea, no se trata solo de pasar materias, sino pues también aprender y pensar mejor. Y pues justo, que no sea una información pasajera, ¿no? Sí, este pensamiento tiene 3 habilidades clave, que puede ser identificar problemas o preguntas importantes, analizar información y evidencias y formar conclusiones fundamentadas. Y suena complicado, pero lo practicamos día a día cuando preguntamos algún chisme o así. ¿Quién lo dijo? ¿O por qué? ¿O qué pasó? Entonces es algo que pues lo practicamos día a día. Sí, pues el aprendizaje profundo nos hace, es de cuestionarnos. Como yo les decía al principio, si nunca preguntamos un por qué, pues aprendemos en modo automático. Y el modo automático pues es buenísimo para manejar, pero malísimo para pensar. Y ojo, no se trata solamente de criticar, es analizar para entender mejor. Una persona con pensamiento crítico no dice, no creo eso, solo porque sí. Dice, quiero pruebas y quiero razonarlo. En conclusión, el pensamiento crítico es como un músculo. Mientras más lo ejercitamos, mejor aprendemos, tomamos mejores decisiones y somos personas más preparadas para el mundo real. Así que la próxima vez que estudies, no solo te preguntes, ¿qué dice esto? También pregúntate, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo aplico? Porque aprender, pues no es solo acumular datos, es comprender y transformar. Gracias por escucharnos. Hola compañeros, estamos en la zona Inter y hoy les vamos a comentar en el podcast
las estrategias metacognitivas y la autorregulación con mis compañeros Daniela, Stephanie, Franco y Cristian. y su servidora Montserrat. Entonces, ahorita vamos a comentar sobre este tema, su importancia y todo lo que tiene que ver con estrategias metacognitivas y su autorregulación. Pues para empezar, es importante comprender qué entendemos como desarrollo cognitivo. Este término se refiere al proceso mediante el cual las personas adquieren habilidades de pensamiento, memoria, atención y resolución de problemas a lo largo de su vida. Según Piaget, pasamos por etapas que van desde pensamiento concreto hasta pensamiento formal y abstracto, lo cual nos permite reflexionar sobre nuestras propias ideas. El desarrollo cognitivo no implica acumular información, sino entender cómo pensamos y mejoramos nuestra capacidad de razonar. Aquí entran en juego las estrategias metacognitivas, que son herramientas mentales para planificar, supervisar y evaluar nuestro aprendizaje. Exacto, Franco. Y el pensamiento crítico complementa este proceso. Se trata de analizar, evaluar y cuestionar la información en lugar de aceptarla de forma pasiva. En un mundo saturado de evaluar y cuestionar, el pensamiento crítico nos ayuda a distinguir hechos de creencias, identificar fuentes confiables y argumentar con lógica. Ambos conceptos, desarrollo cognitivo y pensamiento crítico, se conectan directamente con la autorregulación, porque solo quien se observa a sí mismo y reflexiona sobre sus procesos mentales puede tomar decisiones más racionales y éticas. Ejemplos prácticos. Un ejemplo práctico de estrategia metacognitiva sería cuando un estudiante evalúa su comprensión después de leer un texto. Si nota que no entendió un párrafo, puede decidir releerlo, hacer un resumen o buscar más información. Esta capacidad de monitorear y ajustar su aprendizaje es metacognición pura. También ocurre cuando planificamos antes de estudiar. Establecemos un horario, identificamos los temas más difíciles y priorizamos. Estas acciones muestran autorregularización, ya que controlamos nuestras emociones y tiempos para mejorar el rendimiento. Así es, y no solo en el estudio, ¿saben? También puede aplicarse en la vida diaria. Por ejemplo, cuando queremos mejorar el hábito de la salud, podemos utilizar estrategias metacognitivas en las cuales con esto podemos establecer o ver que nos estamos equivocando en nuestra dieta o en el ejercicio y así reflexionar sobre nuestros hábitos, al igual que pues en esto ajustamos metas o objetivos a los que queremos llegar, viendo desde los errores que cometimos antes desde nuestra dieta o ejercicio y así mejorarlos para no repetirlos. Yo agregaría que las estrategias metacognitivas también ayudan en las relaciones interpersonales, porque cuando analizamos nuestras reacciones emocionales y pensamientos automáticos, podemos responder a las personas con mayor empatía y equilibrio, lo que fortalece una comunicación efectiva con la gente que nos rodea. Sí. Ahora analicemos una situación social, el fenómeno de la desinformación en redes sociales. Muchas personas comparten información falsa sin verificarla, lo cual puede generar miedo o manipular la opinión pública. Aquí entran en juego las falacias lógicas y sesgos cognitivos, que distorsionan nuestro razonamiento. Una falacia común en este contexto es la falacia ad populum, que consiste en creer que algo es verdadero solo porque muchas personas lo repiten. También aparece el sesgo de confirmación. Es cuando buscamos cuando buscamos información que refuerza nuestras creencias y rechazamos lo que nos contradice. Ambos errores mentales nos impiden analizar los datos con pensamiento crítico y nos hace más vulnerables a la manipulación. Y ese es el punto crucial. Cuando caemos en sesgos cognitivos, dejamos de autorregular nuestro pensamiento. En lugar de evaluar objetivamente, actuamos por impulso o emoción. Esto puede tener consecuencias graves, por ejemplo, al votar por un candidato sin revisar sus propuestas, o al creer en noticias falsas sobre temas de salud pública. Las estrategias metacognitivas nos ayudan a detectar estos sesgos, cuestionar la fuente y preguntarnos, ¿por qué creo esto? ¿O tengo suficiente evidencia? 5. Fundamentos éticos. Desde una perspectiva ética, la metacognición y la autorregulación
Están ligadas a valores como la honestidad intelectual, la responsabilidad y la autonomía moral. Ser consciente de cómo pensamos implica asumir responsabilidad por nuestras decisiones, evitando actuar desde el autoengaño o manipulación de otros. En la educación, aplicar estrategias metacognitivas con ética significa no solo buscar buenas calificaciones, sino aprender de manera honesta, reflexiva y con respeto hacia el conocimiento. Retomando el tema de desinformación, la ética exige que verifiquemos antes de compartir una información, ya que nuestras acciones digitales tienen consecuencias e impacto social. La autorregulación de la información implica pensar antes de actuar y de compartir la información, verificando fuentes, checando que sea realmente lo que estamos compartiendo que aporta a la sociedad y no que cree una discusión que no sea verdadera. En conclusión, las estrategias metacognitivas y la autorregulación son herramientas muy poderosas que nos permiten entender cómo aprendemos, evitar errores de juicio y actuar con responsabilidad ética, ¿no creen? Sí. También fortalece nuestro desarrollo cognitivo al hacernos conscientes de nuestros procesos mentales. Sí. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre quiénes somos como aprendices y como ciudadanos responsables. Bueno, gracias por acompañarnos en este debate. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hola, bienvenidos a Zona Inter. Yo soy Fernando, saludo a mi compañera Brenda y a mi compañero Diego. Y hoy les hablaremos sobre la motivación, autoestima y autorregulación del aprendizaje. Los factores psicológicos internacionales que potencian el rendimiento académico, del desarrollo integral y el bienestar del estudiante. La motivación impulsa la participación y favorece la autoconfianza y la percepción de la propia capacidad. La autorregulación permite al estudiante planificar, monitorear y ajustar sus propias estrategias del aprendizaje para alcanzar sus metas. Los conceptos básicos que necesitamos para comprender todos estos temas son desarrollo cognitivo, el cual es el proceso evolutivo del pensamiento, el aprendizaje y la percepción de una persona, que incluye habilidades como el razonamiento, la memoria y la resolución de problemas, permitiendo comprender el entorno y adquirir conocimientos a lo largo de su vida. También el pensamiento crítico, que es la capacidad de evaluar la información, identificar supuestos, cuestionar la evidencia y razonar de manera estructurada para formar juicios informados y tomar decisiones. Un ejemplo de estos conceptos en nuestra vida diaria es un niño al elegir qué desayunar. Se aplica el desarrollo cognitivo a la hora de haber probado diferentes desayunos, aprendiendo sus texturas, olores y sabores. El pensamiento crítico es cuando tiene que decidir en base a toda esta información, qué es lo que le gustaría para ese momento, tomando sí una decisión después de analizar sus conocimientos previos. Y bueno, vamos con la motivación. Podemos decir que es el motor que impulsa a una persona a iniciar y dirigir y mantener una conducta. En caso sería ser constante en tener buenas calificaciones. Para explicar cómo funciona en el aprendizaje, nos basaremos en la teoría de la autodeterminación, que sugiere que la motivación intrínseca, es decir, nace desde nosotros sin factores externos, favorece cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas básicas en el entorno del aprendizaje. Te explico. La primera es la llamada autonomía, que tiene que ver con sentir que se siente el control y las acciones son propias. Después es la competencia, donde sentimos que somos efectivos y capaces de dominar las tareas. La tercera es un sentido de pertenencia, una conexión y un sentido de seguridad con otros elementos de nuestros entornos de aprendizaje. Y ahora yo les voy a comentar acerca de la autorregulación. Esta es una herramienta que, como lo dice su nombre, es la habilidad de tener el control sobre uno mismo, sobre sus pensamientos, sus acciones y sus emociones. Más que nada las reacciones a estos. Es importante construirlo desde pequeños y es responsabilidad de los padres, ya que ellos son los que deben enseñar a gestionar las emociones de acuerdo a las acciones que tienen en ese momento. Si no lo saben gestionar, es un desorden andante en la vida de las personas, ya que sus acciones normalmente afectan a los demás simplemente por tener como una bomba dentro de ellos. No van a saber reaccionar cuando están enojados o incluso la felicidad, lo cual puede llegar a ser frustrante el no saber expresarte. Hablando más en un aspecto académico, ya que estamos en la universidad, es sumamente importante saber cómo expresar y liberar nuestras emociones, ya que si no lo hacemos,
puede llevarnos a fracaso o a crisis muy fuertes debido al intentar en alguna materia algo que no nos salga bien, empezar a frustrarnos y al volver a intentar lo que salga peor y así sucesivamente. La manera de saber si somos felices o no en la escuela se nos complicaría debido a que sentimos frustración al momento de hacer una tarea, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, o ya que se acerca la semana de exámenes, pues cuando uno quiere estudiar y no se le queda la información. Simplemente el no tolerar el pensamiento de que no vamos a lograr nuestros objetivos puede generar un famoso bloqueo emocional, y ninguno de estos es bueno, ya que no nos permiten avanzar como estudiantes. Algunos tips o ejercicios que podemos aplicar son identificar primero qué es lo que nos está generando inconformidad y el por qué, lo que sería la etapa 1 de planificación. En la etapa 2, en la de ejecución, tenemos que encontrar la manera de no perder el foco en lo que tenemos que hacer, observando lo que estamos haciendo y mantener el esfuerzo y la concentración. Es el momento en el que podemos decir que tenemos la cabeza fría para tener en cuenta nuestras emociones, pero sin que sobrepasen un límite que nos afecte y así poder realizar nuestras obligaciones. Después sería la etapa de la autorreflexión, donde nos juzgamos para ver si la manera en la que estamos llevando a cabo la tarea fue correcta o no, cómo la podemos mejorar para próximas situaciones. Y el punto de esto es no ignorar nuestras emociones, simplemente ponerles un límite para que no afecte de más y podamos realizar nuestras actividades a cabo. Es un tema sumamente importante también, al ser la valoración que una persona tiene de sí misma, de cómo nos percibimos y sentimos respecto a lo que aportamos a otras personas. Aquí entran componentes como la autoaceptación, la autoconfianza, el autorrespeto, la autoeficiencia y la autovaloración, las cuales podemos resumir en reconocer nuestras fortalezas y debilidades, sin el fin de juzgarnos, simplemente para saber en lo que podemos hacer para apoyar en un proyecto, para así fortalecerlas aún más y así creer en esas capacidades que poseemos para cumplir nuestros objetivos y sentirnos bien con nosotros mismos. Influyen aspectos como el familiar, el hecho de tener el apoyo de tus papás para venir a la escuela, que cuando estés desanimado sean ellos los que te digan sí, puedes. Ayuda muchísimo, así como con los amigos, hay quienes te convencen de ser irresponsable por estar en el relajo y quienes entienden tus prioridades y te apoyan. Es muy importante también evitar las autocomparaciones, así como tú tienes tus debilidades. Otra persona tiene las suyas que pueden ser fortalezas. Y bueno, se relacionan porque una no se puede desarrollar sin la otra. La motivación impulsa a que aprendas con autoestima, obtienes la seguridad para llevar a cabo tus tareas y la autorregulación te ayuda a crear estrategias para mejorar cada vez más con tus estrategias de trabajo. Al obtener buenos resultados o malos, te motiva aún más para precisamente hacer mejoras y cuando al fin logras tu cometido, aumenta la confianza. Lo importante, lo más interesante de los factores que fueron la motivación, el autoestima y la autorregulación es que no se limitan solo al ámbito escolar. La motivación, el autoestima y la autorregulación son habilidades que aplicamos todos los días, ya sea en el trabajo y en la familia o en la vida personal. Y es importante aprender a conocerte, a valorarte y controlar las emociones. Exacto, Brenda. Y también hay que recordar que no nacemos sabiendo motivarnos ni autorregularnos. Esto se aprende con el tiempo. La clave está en la práctica, la reflexión y el autoconocimiento. Cuando entendemos por qué pensamos o actuamos de cierta manera, es más fácil cambiar lo que nos ayuda y fortalecerlo. Y bueno, ahí es cuando entra el pensamiento crítico, que es una herramienta del desarrollo cognitivo que nos permite analizar nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Y el pensamiento crítico nos ayuda a evaluar nuestras creencias, a cuestionar las comparaciones con otros y a tomar decisiones más conscientes. Cuando la combinamos con los dos aspectos que mencionamos anteriormente, desarrollamos una mente fuerte, flexible y lista para enfrentar cualquier reto. Bueno, también es importante aceptar las emociones sin reprimirlas. No se trata de evitar sentirse mal, sino de entender los sentimientos y usarlos como una guía. Es sumamente importante también ver de qué tipo de personas nos rodeamos. El mantenernos en un ambiente positivo nos alimenta y nos refuerza siempre que creamos en nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio sobre motivación, autoestima y autorregulación del aprendizaje.
Esperemos que les haya ayudado a entender la importancia de conocerse, valorarse y aprender con conciencia. Gracias. Adiós.